Hola mis hermanos y amigos, Dios le bendiga, bienvenido a la Iglesia Bíblica Internacional una vez más. Estamos aquí para dar gloria y honra a Dios a través de todo lo que hacemos y para que la palabra del Señor nos hable. Le habla el pastor Miguel Mejía, para aquellos que no me conocen. Y en este día vamos a adorar a nuestro Dios a través de algunos cantos y vamos a escuchar su palabra, la cual nos va a hablar, la cual nos va a enseñar lo que Dios quiere que aprendamos de ella. Así que vamos, antes de todo, a hacer una lectura, antes de orar, vamos a hacer una lectura aquí, como dice en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. También en Juan 8, 36 o 32, Juan 8, 36, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y precisamente esta canción que vamos a cantar después que oremos nos habla de esa libertad que tenemos en Cristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho siervos suyos por amor. Vamos a orar antes de iniciar todo. Señor, te damos gracias en esta tarde que tú nos das la oportunidad de reunirnos a través de estos medios, Señor. Pedimos que todo lo que hagamos aquí sea para tu gloria y para tu honra, y que tu Espíritu Santo, el Santo Consolador, Señor, sea edificando nuestra vida, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar esta canción que dice: hay libertad. Cadena de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención. Que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me sanó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad.
en su nombre hay libertad. Esta próxima canción que vamos a cantar dice: Jesucristo basta. Y está basada en aquel encuentro que Jesús tuvo en el pozo con la mujer samaritana. Y Jesús le dijo que si ella tomaba esa agua viva que Jesús le daba, ella nunca jamás tendría sed otra vez. Hablando de esa sed espiritual. Jesús es el agua viva. Esa agua que no quita esa sed que deja el pecado. Así que vamos a cantar esta canción que dice: Jesucristo basta. Acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Brazos abiertos nos reciben. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Acercamos sin temor. Él es el agua que beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Cristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, al descanso en él. Amén, Señor. Hay descanso en ti, Señor.
Dios, que tu gracia y tu Espíritu Santo nos guíen y nos lleven, Dios, a través de la exposición de tu palabra, Dios. Y que tú toques, Dios, los corazones, Señor, que van a escuchar tu palabra expuesta, Señor. Dios, úsame como un vaso para tu gloria. Mira mis debilidades, Señor, y manifiesta tu gracia para entonces ser fuerte cuando soy débil en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tú hablando por tu Espíritu Santo. Ponemos este tiempo en tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir, mis hermanos, que abran sus Biblias en Juan 15. Semanas atrás hemos estado viendo la serie de Efesios, pero hoy la voy a interrumpir para compartir con ustedes un tema que estuve compartiendo recientemente con un grupo y creo que es muy necesario que la congregación, que los creyentes escuchemos este tema que vamos a ver en la palabra del Señor. Vamos a Juan 15, el libro de Juan, capítulo 15. Y vamos a estar leyendo los versículos 1 hasta el 10. Juan 15, 1 hasta el 10. Y vamos a estar en este tiempo tocando el tema que hemos titulado Imposible vivir sin dependencia. Imposible vivir sin dependencia. ¿De quién o de qué depende? ¿De quién o de qué depende? Hacemos la pregunta. Así que vamos a ver este tema que va a ser, esperamos en el Señor, de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vamos a leer lo que dice Juan 15, versículo 1 hasta 10. Dice Jesús hablando: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y mi Padre y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como sarmiento y se seca y los recogen, los echan al fuego y se queman. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y permanezco en su amor. Es interesante saber esto, pero la verdad es que nadie en esta tierra es independiente. No, nadie es independiente. Todo de alguna forma u otra dependemos de alguien o de algo. Todo de alguna forma u otra dependemos de alguien o de algo. No podemos vivir sin dependencia. Pero, ¿de quién o de qué dependemos? Ahí está la pregunta planteada. ¿De quién o de qué dependemos? De esto va a depender muchas cosas en nuestra vida.
de quién o de qué dependemos. Las personas hoy en día, y siempre ha sido así, quieren ser independientes, pero eso nunca sucede. La gente quiere ser independiente, pero eso nunca sucede. Porque o eres dependiente de Dios o eres dependiente del pecado. No hay término medio. O está conmigo o no está conmigo. O está contra mí, como dice la palabra del Señor. En el Salmo 2, cuando del Salmo 2, usted se da cuenta que el Salmo 2 dice que los gobernantes, los reyes de las naciones, dicen: rompamos nuestras cadenas de Dios, hagámonos independientes de Dios. Pero mientras ellos usen esa independencia de Dios, se están esclavizando a sí mismos. Mientras buscan esa dependencia de Dios, se están esclavizando a sí mismos. Mientras buscan esa dependencia del Señor, ahí están esclavizándose a sí mismos. Algo interesante es que Jesús, para tener un contexto de lo que él estaba enseñando aquí en este pasaje de Juan 15, Jesús, horas antes de ser arrestado, antes de ser crucificado o antes de ser enjuiciado, crucificado, Jesús en sus últimos momentos, en sus últimas horas, Jesús le enseña a sus discípulos la necesidad de que ellos tenían de permanecer en Él. Jesús le enseña a ellos la necesidad, lo necesario que era que ellos permanecieran en Cristo, para así llevar fruto que glorifiquen a Dios, que le den gloria a Dios. Y Jesús le enseñó a través de una analogía de la vid, a través de ese árbol de uvas, donde vemos que la vid, el árbol de uvas, representa a Cristo, y que el labrador, el jardinero, representa a Dios, y las ramas o los sarmientos, los pámpanos, representan al creyente y a los simpatizantes. Eso vamos a ver más adelante, porque hay dos clases de ramas en esta analogía. Ahora vamos a ver nuestro primer encabezado, el cual es titulado La base de la permanencia fructífera. La base de la permanencia fructífera, según los versículos 1 al 3 y versículo 6. Conociendo esta analogía que Jesús presenta a sus discípulos para describir lo que era necesario, una relación vital con Él, permanente, que ellos tuvieran permanente en Cristo, Jesús, después que le presenta esta analogía que ya vimos, que representa la vid a Cristo, el labrador del Padre y los pámpanos o las ramas a los creyentes, vamos a ver lo que dice el versículo 1. Yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Este yo soy que aparece aquí describe la deidad de Cristo, describe describe a Dios encarnado, a Dios en carne humana. Ahora Jesús, antes de que llegara ese momento, cuando iba a ser crucificado y enjuiciado, Él le dice a los discípulos, y esto se lo dijo anteriormente habían estado en lo que era la última cena con ellos, en lo que se llama la cena que en el aposento alto. Jesús tuvo la última cena con ellos, y cuando salió de ahí, según el versículo 31 del capítulo 14, que usted ve que Jesús dijo: levantaos, vámonos de aquí. Levantaos, vámonos de aquí. Ellos salieron del aposento alto, la última cena, y se piensa que fueron de camino al monte de los olivos. Y en ese transcurso Jesús le da esta enseñanza de la vid. Jesús le dice a los discípulos: yo soy la vid verdadera. Yo soy la real vid, no la falsa. Yo soy la vid verdadera. Todas las demás son falsas. Yo soy el verdadero árbol de uvas. Esto es sumamente importante porque esta es la base sobre la cual las ramas están adheridas, están unidas.
a la vid. Esta es la base. Y además esta figura que Jesús usa de la vid también se usó en el Antiguo Testamento, no es algo nuevo. En el Antiguo Testamento se usó para representar a Israel como la vid de Dios. Se representaba a Israel como la vid de Dios. Por ejemplo, en el libro de Salmos, capítulo 80, versículo 8, el salmista dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, refiriéndose a Israel como cuando Dios la sacó de Egipto. Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra de Canaán, lo plantó en la tierra de Canaán. También Jeremías 2:21 dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella de simiente genuina. Pero Israel demostró ser una vid infructífera. Israel demostró ser una vid vacía por sus muchas apostasías que Israel hizo en el Antiguo Testamento. Israel llegó a convertirse en un sarmiento extraño, silvestre, de uvas agrias, como se ve aquí o se deduce aquí de Jeremías 2:21. Israel, que como la vid que apuntaba a Cristo, fracasó en su misión de llevar bendiciones divinas a las naciones. Israel fracasó. Pero ahora, mis hermanos, estas bendiciones solo vienen a través o por medio de esa unión con Cristo, la vid verdadera. Cristo es la vid verdadera, no la vid de Israel. Cristo es la vid verdadera. Y las bendiciones vienen a través de Cristo, de esa unión con Él. El versículo 1 sigue diciéndonos aquí en la parte B del versículo 1: y mi Padre es el viñador. Dios es el labrador, Dios es el viñador, Dios es el jardinero que corta las ramas infructíferas. Es interesante, Dios corta las ramas infructíferas de la vid, y aquellas que dan fruto, aquellas que producen fruto, dice que la limpia para que dé mucho más fruto. Así que en este versículo vemos el cuidado de Dios como ese granjero, ese jardinero sobre las ramas para que den más frutos, o esas ramas verdaderas para que den más fruto, para que lleven más fruto. Aquí vemos el cuidado de Dios sobre el creyente para que este creyente sea eficaz en su vida, una vida fructífera. Toda rama que unida a Cristo, la vid verdadera, que no da fruto, dice el texto, el versículo que vamos a leer, dice que será quitada por el Padre, el labrador. Mientras que aquellas ramas que sí dan fruto, que producen fruto, dice aquí, que dan fruto, o que producen esos frutos por estar unida a la vid, el Padre la poda. Le quitas esas pequeñas imperfecciones de modo que pueda dar más, que pueda dar mucho más fruto. Ahora, esto significa que en esta vid que es Cristo, ya vimos, que en esta vid que es Cristo hay dos clases de ramas. Hay dos clases de ramas. Unas verdaderas unidas a Cristo, unas ramas verdaderas unidas a Cristo, y otras que no. Otras que no están unidas. Porque solo estaban unidas en una forma superficial, no una forma profunda, no estaban adheridas, sino en una forma superficial. Así que aquí se representa al verdadero discípulo y al falso. Y de esto depende su fruto. De esto va a depender su fruto. Si está unida a la vid o si no está unida a la vid. En esta analogía que Jesús muestra, es notable que nosotros veamos que hay tres marcas. Es notable estas tres marcas que distinguen, marca distintiva de la rama verdadera
cuáles son las características o la marca de una rama o de las ramas verdaderas. Y la primera característica o marca es que produce fruto. Producen fruto. Eso está en los versículos 2, 4 y 5. Ve cómo dice el versículo 2 al final. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Miren cómo dice el versículo 8 ahora. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mi discípulo. Aquí vemos la idea. Una verdadera rama, un verdadero discípulo da fruto, permanece, lleva fruto. Esta es la marca distintiva de un verdadero discípulo. La segunda marca es que permanece en el amor de Cristo, en el amor del Padre. Como dice el versículo 9. Permanece en el amor de Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Aquí lo vemos. Tercera marca, guarda o obedece la palabra de Dios, siguiendo ese ejemplo de Cristo, siguiendo esa vida de Cristo, lo que enseñó. Y esto lo vemos también en los versículos 10 y también en el versículo 8:31. Me gustaría que veamos el versículo 8:31 porque aquí vemos una marca bien acentuada, bien clara de lo que un discípulo permanece o guarda la palabra del Señor. Ve cómo dice el versículo 8 de Juan, capítulo 8 de Juan, versículo 31. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Jesús también había enseñado en una ocasión, aquí mismo en el capítulo 14 de Juan, había enseñado Jesús que guardar los mandamientos del Padre, guardar su mandamiento, el mandamiento de Él, es igual a amarle. Y que amarle es igual a guardar su mandamiento. Para Jesús, la forma en que uno mostraba el amor hacia Él era guardando su mandamiento, obedeciéndolo. Era un amor no solamente de palabras, sino de hechos, de acción. Esto es lo que hace la diferencia entre un verdadero discípulo de Cristo que lleva fruto y el falso. Esto es lo que hace la diferencia. En el versículo 6 de aquí mismo de Juan 15, en el versículo 6, nos dice cuál es el fin. Que la rama falsa, la rama unida superficialmente a la vid, le espera. Y ese fin es la condenación eterna. Es cortada, recogida y echada al fuego y se quema. Dice el versículo 6, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y los recogen, los echan al fuego y se queman. Y se queman. Y esto será cierto en el juicio final. Esto será cierto en el juicio final, cuando el Señor venga y separe el trigo de la cizaña. Esto será cierto en el juicio final. Así que esto es una realidad hoy en día en la iglesia. Esto es una realidad hoy en día en la iglesia. Y el Señor nos está hablando a través de esto para que nosotros podamos identificar y ver quién es un verdadero discípulo, quién es un verdadero seguidor del Señor. Y esto como le he dicho que es cierto en las iglesias, miren como sigue diciendo Jesús en Juan capítulo 6 versículo 37. Jesús dijo que Él no echa fuera a nadie que el Padre le da. Él no lo echa fuera. Es por eso que es imposible
que un verdadero creyente, que un verdadero discípulo de Jesús, un verdadero discípulo de Jesús no dé fruto. Es imposible. Todo verdadero creyente da fruto. Todo verdadero creyente, los frutos son su marca que evidencian que verdaderamente es un discípulo de Jesús. Todos los creyentes no dan la misma cantidad de frutos. Sí, esto es importante entenderlo. No todos los creyentes dan la misma cantidad de frutos. No lo dan. Uno dan fruto al 30, otro al 70, otros al 100 por uno, como dice en Marcos 4:20. Esta misma verdad que acabamos nosotros de ver, es tan cierta, es tan cierta que aquí mismo en el versículo 3, que vamos a leer ahora mismo, nos da la misma idea. Miren cómo dice el versículo 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mi amor y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí en este versículo 3, dice, Jesús le confirma a sus discípulos de que ellos ya estaban limpios, no estaban contaminados, no eran falsos, no estaban ellos siendo pecadores condenados. Ellos estaban ya limpios. Ellos, los 11, el Señor ya lo había limpiado. Ellos habían creído el Evangelio, habían creído la palabra de Jesús y habían sido salvos. Jesús ahora en este verso 3 le dice a ellos que estaban limpios. Cosa que Jesús en el capítulo 13 de Juan y versículo 10 no lo dijo. Cuando él dijo en el capítulo 13 Juan dice todo, usted está limpio. Y dijo, aunque no todo, porque había uno que no estaba, Judas Iscariote. La palabra de Dios es el cuchillo que Él usa para podar o para quitar todas esas imperfecciones, todos esos pecados o malas actitudes que impiden que nosotros demos los frutos debidos, el fruto que debemos dar de acuerdo a lo que son. La palabra de Dios no solamente nos salvó, sino que también nos santifica. Esto que nosotros hemos visto hasta ahora, mis hermanos, es la base de una vida fructífera. El ser creyente, ser un verdadero discípulo, es la base de una vida fructífera. Un discípulo verdadero de Cristo, unido a Él, lleva fruto por el hecho de estar unido a Cristo, por el hecho de estar pegado a Cristo, por el hecho de pertenecer a Cristo. Debe de dar fruto. Esos frutos son su evidencia, frutos que glorifiquen a Dios. Es por esto que nuestra unión a Cristo es tan vital. Es imposible vivir como creyente sin dar fruto. Eso es imposible. No podemos vivir sin dependencia de Cristo. A continuación vamos a ver cómo es que con un cristiano, cómo es que un creyente unido a Cristo o está unido a Cristo, cómo es que está unido. Vamos a ver qué es esa permanencia o esa permanencia unida a Cristo que el texto nos dice aquí. Ahora veamos como encabezado la necesaria permanencia a la vid para dar fruto. Vamos a ver la necesaria permanencia a la vid para dar fruto. El único mandamiento que usted ve aquí en la Biblia, bueno, en este texto, el único mandamiento que en este capítulo se le pide al creyente o se le ordena al creyente es permanecer. Ven como dice el versículo 4 y 5.
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y mi palabra y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Como decía, el único mandamiento que se ve en este capítulo 15 para el creyente es permanecer. Ni es tanto que ni se le pide al creyente que dé fruto, porque en sí el creyente no puede producir fruto. Gramaticalmente, como dice el texto aquí, no se ordena que dé fruto. La vid, la rama pegada a la vid, da fruto porque está pegada a la vid. No por sí sola, no produce fruto como dice el texto. Porque esto es algo que el creyente no puede hacer, ni por sus esfuerzos, ni por sus muchas ganas que le echen. No se trata de esto. No se trata de una independencia, sino de una dependencia de Cristo en el poder de su Espíritu para hacer una vida fructífera. Permanecer gramaticalmente es un imperativo, o como se conoce cuando estudiamos el griego, es un imperativo. No es una sugerencia, no es una opción. Y desobedecerlo, ese mandamiento, es un pecado. Desobedecerlo es un pecado. Así como Cristo está en el creyente y su presencia está con él, mis hermanos, todos los días, en cada momento, así también el creyente debe de permanecer en Cristo, en la vid verdadera. De este mandamiento que vemos aquí de permanecer, que el Señor manda, permanecer en Cristo, va a depender la vida fructífera del creyente. Jesús dice en estos versos que como el sarmiento o la rama, el pámpano, no puede dar fruto si no permanece en la vid. De esta misma forma el creyente no puede producir fruto si no permanece en Jesús. Así que la única forma de llevar fruto es permaneciendo en Jesús, es permaneciendo en Él. Pero, ¿cómo es que el creyente debe de permanecer en Cristo? ¿Cómo es que yo debo de permanecer en Cristo? ¿Acaso yo o usted puede separarse de Cristo? ¿Acaso yo me puedo separar de Cristo? ¿En qué sentido es que dice el texto que yo debo de permanecer en Cristo para dar fruto, para llevar fruto? ¿Acaso yo puedo separarme de Cristo? Bueno, la Biblia una y otra vez afirma que el creyente tiene una permanencia posicional en Cristo, la cual es imposible que el creyente la pierda. Esa unión del creyente es tan cierta y duradera como la vida eterna. Romanos capítulo 8 y versículos 35 y 39 nos da una gran lista de las cosas que no nos pueden separar del amor del Padre, del amor de Cristo, que no nos podrán separar. Absolutamente nada nos puede separar del amor del Señor. También en Juan, y esto me llama mucha atención, en Juan capítulo 10 y versículo 27 al 29 dice que las ovejas que el Padre le dio al Hijo como regalo, las ovejas de Cristo oyen su voz y dichas ovejas están en la mano de Cristo y también están en la mano del Padre y nadie la puede arrebatar de sus manos. Pablo también dice en Gálatas capítulo 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y ya yo no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Todo esto nos está hablando a nosotros de una unión, de una permanencia indisoluble del creyente en Cristo posicionalmente.
El creyente tiene una posición permanente en Cristo, la cual no depende de lo que ese creyente haga o deje de hacer. Esa posición de creyente no depende de lo que él haga o deje de hacer. Entonces, ¿en qué sentido es que el texto que acabamos de Juan 4, versículo 4, en qué sentido es que nosotros debemos de permanecer en Cristo para llevar fruto? ¿En qué sentido es? Bueno, hay una diferencia, mis hermanos, entre estar posicionalmente en Cristo y estar con Cristo en una manera experimental. Hay una diferencia entre yo estar posicionalmente en Cristo y estar con Cristo en una forma experimental. Lo digo de esta forma. Cuando uno se casa, cuando uno se va a casar o se casa, usted hace un pacto ante Dios, ante unos testigos, ¿no verdad? Y ante las leyes civiles. A usted le dan un documento legal que dice que usted está unido a su cónyuge en matrimonio. Pero yo podría, mis hermanos, estar unido a mi cónyuge, a mi esposa, legítimamente, legalmente, pero emocionalmente, personal y en sentido de comprensión y amor, podríamos estar separados. En sentido de mantener una relación, podríamos estar separados. Podríamos estar distantes. De modo que nosotros cada día debemos de trabajar por mantener una unión emocional, relacional y personal para poder tener un matrimonio eficaz, unido más allá de lo legal. Más allá de lo legal. Entonces, en este mismo sentido es que nosotros debemos de permanecer en Cristo. Esto no habla esto nos habla de una comunión diaria con Jesús. Esto no habla de una relación con Cristo todos los días. Todos los días. Es pasar tiempo intencional con Cristo, en oración, en su palabra, en adoración. Es que toda nuestra vida esté siempre conectada con Cristo. En este sentido es que nosotros debemos permanecer en Cristo, en el sentido de experimentar a Cristo. No de decir, yo soy salvo, pero nada que ver con el Señor. No. Si soy salvo y una relación diaria con Él, cada momento. El creyente da fruto en su unión vital con Cristo. Únicamente cuando la vida de Cristo, la vida del Señor Jesús, corre a través de Él. Corre a través del creyente. Así como la savia de la vid corre a través de la rama para que produzca fruto. En este sentido, cuando nosotros vamos a producir fruto, cuando estamos pegados a Cristo y la vida, el carácter de Cristo se refleja y corre a través de nuestra vida, producirá fruto que da gloria a Dios. Producirá el fruto debido. Ahora quiero que veamos los beneficios de permanecer en la vid. Versículo 7. Miren cómo dice el versículo 7 y 8. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Y así probéis que sois mis discípulos. Jesús da una promesa a los creyentes de que pidan lo que quieran y les será hecho. Que pidan lo que quieran y les será hecho. Pero esta promesa está condicionada por dos cosas y una tercera que vamos a ver en otro pasaje, en otro versículo. La primera condición que vemos aquí es si permanecen en Jesús o si permanecen en mí, más literal.
Esta permanencia, como ya había dicho, no es la permanencia posicional. No es esa permanencia posicional que ya tenemos por el hecho de estar en Cristo. No me refiero a esa. Sino a la permanencia experimental por medio de una comunión diaria con Cristo, en oración, en obediencia, en su palabra. Es la vida vivida en el Espíritu, como nos dice aquí en Gálatas capítulo 5:16 y también en el capítulo 8 de Romanos. Es una vida vivida en el Espíritu, una vida en comunión. La segunda condición para que Dios dé respuesta a esta oración que vemos acá, a esta promesa, la segunda condición es si permanecen en la palabra de Jesús. Esto no es únicamente tener devocional, esto no es únicamente tener estudio bíblico o exponerse a la predicación de la palabra del Señor. No, sino que también esto no habla a nosotros implícitamente, no habla de guardar, obedecer, practicar la palabra del Señor. También se habla de esa parte práctica, de obedecer, practicarla, vivirla. Una tercera condición que no está aquí en este versículo del capítulo 15 de Juan, pero sí está en la primera de Juan, es una tercera condición es si pedimos conforme a su voluntad, como dice primera de Juan 5, 14 y 15. Solo cuando la oración cumple con estas condiciones que acabamos de ver, con estas tres condiciones, será contestada. Cuando usted pida conforme al carácter de Cristo, conforme a la persona de Cristo y conforme a la voluntad de Dios Trino, entonces el Señor contestará su oración, como dice 1 Juan 5, 14 y 15. Ahora vamos a ver el versículo 8. El versículo 8 dice lo siguiente: en esto he glorificado a mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Este versículo lo habíamos citado anteriormente, pero es bueno siempre recordar que por la unión que nosotros tenemos, esa unión vital que tenemos, verdadera, no superficial, que tenemos con Cristo, es la que nos lleva a que nosotros demos mucho fruto. Solamente por esa unión con Cristo es la que lleva a que demos fruto. Y estos frutos traen gloria a Dios. Y a la vez, dice el texto que vamos a leer aquí, y a la vez son evidencia de que somos verdaderos discípulos de Jesús. Son evidencia de que somos verdaderos discípulos de Jesús. Estas son evidencias que prueban lo que somos. De que somos ramas verdaderamente fundadas a la vid, adheridas a la vid, y que por ende damos fruto como muestra de esa unión que tenemos a la vid. Estos frutos que vemos acá, que dice el versículo 8, es interesante. Estos frutos no son las cosas que usted y yo podemos hacer por sí solo, por nosotros mismos. No. Usted puede llamar ya sea ministerio, evangelismo, discipulado, disciplinas espirituales, etc. No, estos frutos no son aquellas cosas que usted pueda hacer en su propia fuerza. No. Más bien, más que fruto, no habla del fruto. Más que fruto es el fruto. Se trata de la vida, del carácter de Jesús viviendo en nosotros. Esa es su vida, lo que enseñó y dijo en nosotros. Es esto lo que hace que lleve fruto. Recuérdense que las ramas no producen fruto, no. Las ramas producen el fruto de la vid, no su propio fruto. Es la vida de Cristo el fruto. Es su carácter, es su persona, el cual nosotros vamos a llevar. Es el fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, 22 y 23. Ese es el fruto del Espíritu. Y también otra forma en que llevamos el fruto es, como dice Hebreos capítulo 13 y 15, que dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto es gracias
a la vida de Cristo que fluye en nosotros. Esos frutos son únicamente a través de la vida de Cristo fluyendo en nosotros en comunión, en obediencia a Él y su palabra. Ahora quiero que veamos, como último encabezado, la obediencia, la clave para permanecer. La obediencia, la clave para permanecer en la vida o para permanecer en Cristo. Dice el versículo 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí vemos la clave para permanecer como creyente. Jesús no solo, y ya lo he dicho anteriormente, Jesús no solamente nos amó, no. Jesús no solamente nos amó, sino que Jesús nos modeló a nosotros ese amor. Jesús nos modeló ese amor de Él hacia el Padre. Su obediencia a la palabra de Dios es la muestra de que Jesús le amaba. Entonces Jesús dice de esta misma forma nosotros debemos de mostrarle que le amamos obedeciendo su palabra, su mandamiento. Y Jesús, ya había dicho que para Jesús, ya había dicho anteriormente que para Él el que le ama es quien guarda su mandamiento, y quien guarda su mandamiento es quien le ama. Y yo decía al grupo que estaba compartiendo el otro día, bueno, anteriormente ayer, le estaba diciendo que es interesante que en el Nuevo Testamento, por lo menos yo no he visto ningún momento donde Jesús le dice al Padre, Padre, te amo. Pero es evidente en todo el Nuevo Testamento a un hijo amando al Padre a través de sus acciones, a través de sus hechos, a través de su obediencia y su entrega, su obediencia perfecta al Padre. Así que para Jesús amar también implica una acción, una entrega. Así que mis hermanos, ya hemos visto que un creyente verdadero de Cristo necesita permanecer en la vida. Todos los días necesita permanecer en comunión con Cristo todos los días para llevar fruto. La clave para llevar fruto es el Espíritu de Cristo en nosotros. Es la vida de Cristo en nosotros, pegado, adherido a Cristo. Todos los días necesitamos depender de esa gracia que nos salvó. Sí, necesitamos todos los días depender de esa gracia que nos salvó para que demos frutos que glorifiquen a Dios. Necesitamos el Evangelio cada día. No solamente necesitamos el Evangelio cuando nos predican, necesitamos el Evangelio todos los días, vivir todos los días el Evangelio. Es nuestra dependencia del Evangelio de Cristo. Es imposible vivir sin dependencia. ¿Está mi hermano o amigo? ¿De quién depende? ¿Tu hermano está dependiendo de Cristo o depende de alguien más o de otra cosa? ¿De quién depende? Jesús nos manda que dependamos de Él, que dependamos de su amor, unido a Él, de su gracia, como verdaderos sarmientos, como verdaderas ramas. Y si tú no conoces a Cristo, déjame decirte que no puedes lograr eso, porque lo primero, necesita conocer al Señor Jesús como Señor y Salvador. Necesita pedirle a Él que te perdone, que te produzca, que te dé arrepentimiento, para que tú así reconozcas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, y recibe el perdón de tu pecado, y tenga esa unión posicional con Cristo, y posteriormente esa unión experimental a través de una relación con Él. Así que, mis hermanos, que Dios le bendiga. Y damos gracias a Dios por su palabra aquí predicada. Vamos a orar y cantar una canción más que nos habla en este sentido de esto. Debemos de buscar a Cristo. Debemos de estar en comunión cada vez con Él como verdadero discípulo de Él. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias porque nos enseñaste, Dios, que eres un verdadero discípulo, Dios. Y también nos manda que permanezcamos en ti. Ayúdanos, Padre, a depender de ti todos los días, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar esta canción que dice: mientras te busco, yo más te encuentro. Cuando te encuentro, yo más te amo. Esto es la forma experimental de poder estar unido a Cristo. Mientras te busco, yo más te encuentro. Cuando te encuentro, yo más te amo. Mientras te busco, más yo te encuentro. Cuando te encuentro, más yo te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu mano beber. Quiero en ti descansar y conocerte. Tan profundo es este amor, no lo puedo comprender. Me llena tu paz, me asombra. Mientras te busco, más yo te encuentro. Cuando te encuentro, más yo te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu mano beber. Quiero en ti descansar y conocerte. Tan profundo es este amor, no lo puedo comprender. Me llena tu paz, tú me asombras, Señor. Quiero sentarme a tus pies y de tu mano beber. Quiero en ti descansar y conocerte. Tan profundo es este amor, no lo puedo comprender. Me llena tu paz, me asombra. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por habernos hablado, Dios,
y bendecido a través de todo lo que hicimos acá. Te pido que tú bendiga nuestra vida, Dios, y que nos guarde en esta semana, Señor, y que sea tú con nosotros en todo lo que vamos a hacer, Señor, aquello que trae gloria y honra a ti, a tu nombre, Señor. Ponemos todo este día, Dios, que queda en tu mano, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mis hermanos, y que tengan un feliz inicio de semana en la bendición del Señor. Pasen una feliz noche, una feliz tarde.